Muy buenos días. En este día martes 6 de febrero recordamos a San Pablo Miki y compañeros mártires. Reflexionamos del Evangelio de San Marcos capítulo 7 versículos 1 al 13. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas. Es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Palabra del Señor. Una palabra bastante dura y que tenemos que entenderla en el contexto en que se creó la ley de los fariseos, y el contexto en el que estaba viviendo Jesús en ese momento, y el contexto en el que estamos viviendo nosotros hoy. Esto de lavarse las manos hasta el codo, como otras tradiciones, por ejemplo, no comer cerdo, tenían una razón profiláctica, lo mismo que la circuncisión. Se los circuncidaba para que no hubiese infecciones urinarias y así no se produjesen embarazos con dificultad de riesgo de malformaciones, abortos espontáneos y un montón de otras cosas por infección urinaria. Los griegos, por ejemplo, no se circuncidaban porque además ellos tenían grandes baños, había un tipo de higiene que no era la higiene de un trashumante que andaba de un lugar a otro con sus animales, viviendo en carpas, etcétera. El lavarse las manos tenía el mismo significado, hasta el codo, para evitar bacterias y todo, cosa que al comer, que por lo general se comía con las manos, no se contagiaran ni se enfermaran. Pero una vez que ya viven en casa, que tienen agua, que han cambiado los hábitos alimenticios, que ya no son más nómadas, esas tradiciones no tienen ningún sentido, se quedaron pegados en la forma y se olvidaron del fondo, que es lo mismo que habla al final con esta cosa de la ofrenda, porque el mandamiento fundamental, ¿cuál era? Honrarás a tu padre y a tu madre. Lo que significa que cuando ellos están viejos, parte de tus ingresos tienen que ser para ayudar a tus padres, tal como durante toda tu vida de estudiante, de adolescente, de niño, los dineros de tus padres sirvieron para vestirte, para comer, para tu educación. Y es lógico que una vez que tú ya tengas trabajo y recibas ingresos, puedas ayudar a tus padres. Con mayor razón ahora que los hijos se quedan hasta los 40, 45 años en casa, lo menos que pueden hacer es ayudar con los gastos y ayudar con las medicinas de los padres y todo eso. Pero aún si están viviendo fuera y tienen su propio hogar, tienen un deber para con los padres. En cambio acá, los judíos habían transformado ese deber por ley de asistir a los padres. Si el dinero lo tomaban como ofrenda,
ya no tenían la obligación de cuidar a los padres. Es decir, es lo mismo que hace mucha gente que declaran ciertos ingresos como ayuda social y así no pagan impuestos. Pero la ayuda social no llega nunca, es todo para ellos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Resulta que también nosotros, como cristianos, nos hemos quedado en una forma piadosa de decir que amamos a Dios porque rezamos mucho, porque vamos al templo, porque hacemos oración en la noche. Todo eso está muy bien, pero sin eliminar lo otro, porque si esa oración y esa piedad no tiene una respuesta de tipo social hacia el más necesitado. Y recuerden que cuando yo hablo del pobre, del más necesitado, no estoy hablando solamente de gente que no tiene plata, que esa es otra de las perversiones de nuestra fe por esta invasión marxista que hemos tenido en la iglesia, que el pobre es el único que no tiene plata, y es mentira. Hay muchos pobres que tienen mucho dinero y que sin embargo no tienen a Dios y lo pasan pésimo. Y si nosotros realmente nos creemos cristianos y queremos vivir como cristianos, tenemos que volcarnos hacia los pobres, hacia aquellos que no tienen a Dios. También si podemos ayudarlos económicamente, pero por sobre todo, primero con nuestro testimonio, pero segundo, con nuestra palabra. Y ahí sí, nuestra oración tendrá un sentido. No todos tienen el don de Dios para ir, por ejemplo, a visitar enfermos a los hospitales. No todos tienen el don de Dios para ir a las cárceles a anunciar el amor de Dios y a dar consuelo a los que están presos. No todos tienen el don de la palabra, pero sí todos tenemos la posibilidad de hacer algo con nuestro prójimo, con nuestro entorno. Para empezar, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos. Si realmente quieres vivir como cristiano, tienes que pasar por encima de la forma para ir al fondo de nuestra ley. Y el fondo es fundamentalmente el amor, el perdón, la misericordia. Para lograr eso es que vamos a tener este tiempo de Cuaresma, para poder entrar en una penitencia seria, viendo qué es lo que nos falta para poder ser auténticamente hijos de Dios. Y en este tiempo, en nuestros países de Latinoamérica sobre todo, pero también en Europa, en que estamos invadidos por el mal, donde la violencia y el desquiciamiento de las personas ha llegado a un límite increíble, hasta el punto de quemar todos los recursos humanos y quemar a sus propios compañeros de vida en las poblaciones para lograr un objetivo que no se sabe bien lo que es, más que nunca se necesita la acción de nosotros que nos decimos cristianos. Toma conciencia de lo que Dios te está pidiendo, y si quieres ser cristiano, haz lo que Dios te diga. El que tenga oídos para oír, que oiga.